Muy buenos días, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. En la clase de hoy veremos el tema y las reglas ortográficas para el uso de la C y la Z, ¿listo? Aunque son dos letras que parecerá que cuando nosotros la pronunciamos son muy idénticas, ¿cierto? Sus sonidos son muy parecidos. Al escribirlas debemos de tener en cuenta que depende del uso, o sea, depende de las otras letras que estén alrededor de ellas. Asimismo, nosotros podemos identificar qué debemos usar, si debemos usar la C o debemos de usar la Z, ¿listo? Para ello, entonces vamos a continuar viendo unas reglas ortográficas que debemos aprendernos para identificar fácilmente y respetar sobre todo la escritura de las palabras, ¿listo? Entonces, la primera es la identificación, o sea, luego de que nosotros pronunciemos una palabra, ¿cierto? Debemos de observar cómo terminan, cómo empiezan o qué letras están al pie del sonido de ese sonido que produce la C y la Z, ¿cierto? Y así sabremos qué regla podemos aplicar. Vamos a empezar con el uso de la C. Para el uso de la C, ¿cierto? Entonces tenemos que se usa delante de las vocales E y la vocal I. ¿Cierto? O sea que cada vez que nosotros encontremos la vocal E y la vocal I, la vamos a escribir con C. Entonces veamos algunos ejemplos. Decir, conducir, ciruela, cocina, pecera, cena. Veamos que está la vocal I y está la vocal E y antes está la C. Aquí tenemos otros ejemplos. Cielo, 5, cine, el nombre César, el color celeste, el número 12, el animal cerdo, la flor azucena. Entonces, sí, entonces veamos que esos ejemplos cumplen con la característica que delante de las vocales E y la vocal I lo vamos a escribir con C. El otro uso, la otra regla ortográfica del uso de la C, y es que todas las palabras, o sea, que terminen en Z, el plural lo vamos a escribir con C y lo vamos a agregar S al final. ¿Listo? Veamos. Entonces, nuez, nueces, pez, peces, lombriz, lombrices. Y lo mismo con las siguientes. Maíz, maíces, veloz, veloces, arroz, arroces, ¿sí? Entonces miren que la característica primordial es que estas palabras terminan en Z y el plural ya no va a terminar en Z, va a terminar en S y se le va a agregar la C antes. Y, mejor dicho, la terminación CES es lo que se le va a agregar. Se quita la Z y se agrega la terminación CES. Bien, entonces vamos a continuar con el uso de la Z. Para el uso de la Z, ¿cierto? La Z la usamos en los sustantivos terminados en es, o sea, cada vez que con nosotros encontremos sustantivos que terminan en es, lo vamos a escribir con Z al final, como inmediatez, rapidez, calidez, timidez, palidez, lucidez. Incluso algunos apellidos que terminan en es también lo vamos a escribir con Z. El otro uso de la Z es el siguiente. Delante de las letras o de las vocales A, O y U. Recuerden que se pone la C cuando está delante de las vocales E y la vocal I, y en cambio la Z la vamos a poner delante de las vocales A, O y U. Veamos algunos ejemplos. Zapato, zancudo, zorro, miren, está delante de la A, delante de la A, delante de la O. Zoológico, que de alguna manera pues tiene doble O, pero pues contamos una nomás. Zumo, que es el producto el líquido que sale de las frutas en la que nosotros aprovechamos para hacer los jugos, ¿cierto? El azúcar azul cumple con la condición de que está delante de la U. Entonces miren los ejemplos. Delante de la A, vuelvo y lo repito, de la O y la U vamos a usar la Z. Bien. Y otro uso de la Z, el último uso de la Z, es que todas las palabras que terminen en ansa y asgo lo vamos a escribir con Z, como enseñanza, esperanza, añoranza, o también hallazgo y liderazgo. ¿Listo? Esos son básicamente los tres usos de la Z y los dos usos de la C que vamos a tener en cuenta en nuestra clase de hoy. Es muy importante que nosotros los aprendamos porque de esta manera nos va a resultar fácil cuando nos hagan un dictado, cuando estemos escribiendo alguna palabra, identificar qué letra podemos usar. ¿Listo? Bien, entonces ahorita vamos a practicar y vamos a hacerlo al mismo tiempo. Si ustedes creen que es necesario pausar el video para pensar un poco acerca de qué letras debemos usar, lo podemos hacer.
¿Listo? Entonces recordemos que primero debemos de pronunciarlo y luego identificar qué regla aplicar. Bien, entonces acá tenemos unas palabras: lapicero, cazuela y corazón. Vamos con lapicero. Lapicero, ¿qué letra podremos usar ahí? ¿La C o la Z? Pensemos en qué regla podemos aplicar. Hay una, hay una E, ¿cierto? Hasta aquí está la E. Entonces, la regla dice que delante de las vocales E y las vocales I voy a usar la letra C, ¿cierto? Así decía la regla. Vamos con cazuela. Cazuela tiene una vocal U. ¿Qué letra podemos usar? Pensemos muy bien. Y cazuela se escribe con Z porque tiene la vocal U delante. Entonces aquí agregamos la C, aquí agregamos la Z. Listo, vamos con corazón. Corazón, pensemos qué regla ortográfica podemos aplicar. Y resulta que corazón se escribe con Z porque tiene delante la vocal O. Listo, entonces ahí las tenemos. Vamos con otros 3 ejemplos con los que podemos practicar: hacer, taza y pecera. Bien, entonces pensemos un poco. Hacer, tiene la vocal E, ¿cierto? Y cuando tenemos la vocal E, entonces se escribe con C. Muy bien. Pensemos en taza. Taza tiene la vocal A y hay una regla que dice que delante de las vocales A, O y la vocal U debemos usar la Z. Entonces, taza se escribe con Z. Y pecera. ¿Pecera con qué se escribirá? Tenemos delante la vocal E. ¿Cuál regla podemos usar? Arriba está la regla y la regla dice que se escribe con C porque tiene la vocal E delante. Listo, muy bien. Esas serían las 3 reglas, las 5 reglas ortográficas que debemos aprendernos. Es muy importante aprendérnoslas porque asimismo nosotros cuando nos hagan los dictados va a ser más fácil identificar y no tendremos que estar revisando el cuaderno o estar preguntando con cuál se escribe, con C o con Z. Y entonces, o a veces después, más adelante cuando veamos la regla de la S, entonces para ello sí tenemos que aprendernos las reglas que tenemos el día de hoy. Muy bien, entonces espero que les hayan comprendido el tema. Si tienen cualquier duda o inquietud, pues voy a estar muy pendiente eh, para volverles a explicar, o si no, entonces para darles una asesoría o orientarles la actividad. Listo, en este caso la actividad pues la van a encontrar en la plataforma cargada. Recuerden que si no la pueden imprimir, la pueden resolver en el cuaderno solamente, escribiendo las respuestas.